Hoy vamos a ver cómo utilizar lo que es el widget de Off Canva. Este es un widget que viene en la librería de widget de lo que es Elementor, con el cual podemos crear diferentes tipos de formulario. También podemos crear menú vertical. Y hoy te voy a mostrar cómo a través de este plugin crear este formulario de contacto que usted está viendo en este momento. Así que si quieres aprender cómo es la forma de crear este formulario con el widget de Off Canva, te invito a que continúes viendo este video. Así que comencemos. Lo primero es, vamos a dirigirnos a lo que es el área de WordPress. Desde aquí me voy a ir a lo que es el área de página, y dentro del área de página voy a crear una página nueva. El nombre que le puse fue Off Canva. Aquí en plantilla voy a utilizar un lienzo en blanco. Le voy a dar a publicar y ahora vamos a ir directamente a lo que es Elementor para comenzar a trabajar con lo que es este plugin. Bien, vamos a agregar una plantilla. Para eso me voy a valer de lo que es Envato. Déjame borrar esta plantillita por aquí y voy a utilizar una de las plantillas que nos ofrece completamente gratis. Vamos a buscar una que tenga que ver con el área de corporativa. Vamos a ver cuáles me ofrecen. Vamos a trabajar con esta. Vamos a previsualizarla para ver de qué trata esta plantilla. Muy bien, aquí me muestra diferentes plantillas, la cual realmente cumple con los requisitos. Esta que dice Home 1, página principal 1. Vamos a darle a instalar el kit. Ya aquí lo tengo instalado y de una vez me voy a dirigir al área de instalación de aquí. Aquí está. Vamos a previsualizar. Esta es la que voy a instalar, la primera. Y simplemente espero a que termine el proceso de instalación, que como pueden ver, lo hace realmente bastante rápido. Vamos a esperar a que termine. Y bien, como pueden observar, ya aquí ha terminado. Y esta sería la forma que quedaría la plantilla. Vamos a darle a publicar para que se guarde la plantilla. Y si le doy a previsualizar, al final este sería el resultado que obtendríamos. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que es el widget de Off Canva. Vámonos por aquí, añadir nuevo elemento. Y en este caso está en lo que es la versión Pro de Elementor. Vamos a arrastrarlo y lo podemos soltar por aquí debajo. Y aquí nos abre el constructor para trabajar. Vamos a empezar de una vez con parte de la configuración que tenemos que hacer. En esta ocasión vamos a trabajar de este lado. Aquí vamos a ponerlo en ajuste al contador, pero el ancho lo vamos a seleccionar nosotros mismos. Vamos a ponerlo en unos 406. Aquí voy a habilitar el ajuste personalizado y voy a trabajar con él al 100%. En el caso de lo que es la columna, vamos a ponerla en una altura, vamos a ver, vamos a dejarla en 841 de altura para trabajar. Vamos a comenzar. Como primero vamos a colocar un título. Vamos a ponerlo por aquí. Después vamos a agregar el formulario, que lo tenemos por aquí. Vamos aquí. Y por último podemos agregar, como vimos al principio del video, lo que serían las redes sociales, que la tengo por aquí. Usted puede agregarle más cosas de como usted así lo quiera. También voy a agregar un pequeño espaciador por aquí y lo voy a poner a esa distancia para que quede de ese tamaño. Y vamos a empezar con el encabezado. Vamos a trabajar esta parte. Vamos a darle un clic y aquí vamos a poner el nombre de contáctanos. Muy bien, ya lo colocamos. Vamos de una vez a hacer algunas modificaciones. Vamos a ponerlo centralizado en tipografía. Voy a utilizar la de ventana, el tamaño
lo voy a colocar en unos 40 píxeles. Perfecto. El peso lo voy a poner en 300. En transformación lo voy a poner que sea en mayúscula. Si quiero separarlo un poquito más, lo puedo hacer. Vamos a agregarle otro separador por aquí. Vamos a colocarlo aquí. Perfecto. Y en el caso de lo que tiene que ver con el formulario, aquí no le vamos a agregar más cosas. Mayormente vamos a trabajar un poco con lo que es el área de estilo. Vamos a, en el caso del botón, vamos a ponerlo a la izquierda. El color de texto lo voy a dejar del mismo color, pero el fondo lo voy a poner en rojo. Usted lo puede poner en el color que así usted decida. En el caso de las redes sociales, aquí simplemente voy a cambiar que sea circular, que esté centralizado. Y en estilo no vamos a utilizar colores personalizados. Vamos a dejarlo ahí. Mientras tanto, aquí en animación, vamos a ponerle que al pasar el cursor haga como en forma de un zoom. En la separación de los espacios, aquí lo podemos separar un poco. Ahí lo puse a un 12% la separación. Y con eso tenemos la primera parte lista. Ahora vamos a irnos a lo que es estilo de Canva. Aquí, si usted quiere, puede cambiarle el fondo, el color de fondo. Puede también colocarle una sombra de caja. El botón radio también lo puede cambiar aquí. Vamos a probar un poco. Ahí lo pone las esquinas redondeadas. Vamos a ponerle un 5. Dejémoslo en 10. En 10 como que se ve mucho mejor. Y en lo que es la columna, vamos a ir a estilo y en capa de fondo vamos a agregarle una imagen que fue la que vimos anteriormente. La tenemos por aquí. Y aquí podemos, en lo que es la opacidad, podemos ponerla un poco más oscura, más clara. Yo la voy a dejar en 0.53. En lo que es la posición, lo voy a poner centro-centro, que no se repita y que me cubra. Y ya con eso tengo esta parte lista. Aquí vamos a trabajar un poco con lo que es el formulario. Vamos a cambiarle en la opción de campo. En el color de fondo, vamos a ponerlo más claro. El ancho de los bordes, ahí está en 1%, pero lo podemos poner a un 2%. Color de borde, vamos a colocarle un color al borde. Lo voy a poner en blanco también. Y en el radio lo voy a poner a un 5 píxeles. Y ahí va cogiendo forma. Creo que puedo también ponerlo un poco más claro. Vamos a dejarlo ahí se ve bien. El texto, vamos a agregarle un pequeño color. Vamos a ir probando. Vamos a ponerlo en blanco. Y seguimos trabajando un poco con lo que es el formulario. Bien, en lo que tiene que ver con las etiquetas, vamos a colocarle un color al texto. Vamos a buscar un color sea un poquito más oscuro. O lo ponemos en blanco, que creo que sería lo mejor. Ponerlo en blanco. El campo HTML también lo podemos modificar. En este caso lo voy a dejar así como está. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a quitar este campo que está repetido dentro. Lo vamos a cambiar. Vámonos a contenedor. Y el nombre vamos a quitarlo en correo también vamos a quitarlo.
y el mensaje por igual. Vamos a quitarlo. Y ya con eso tenemos listo nuestro formulario. Podemos ponerlo un poco más ancho que los Canva. Vamos a agrandarlo un poquito más. Y vamos a guardar. Y por último, ustedes ven que aquí tiene como un espacio en blanco. Vamos a quitarlo, vamos aquí a lo que es personalizar y le decimos ajuste de contenido y ahí lo tenemos listo. Y ya con esto estaría listo. Ahora vamos a agregarlo a lo que sería el menú. Para ello vamos a esconder un poco lo que es los Canva. Y aquí vamos a agregar lo que sería un menú. Vamos a seleccionar 3 columnas. Aquí como siempre vamos a poner un loguito. Si tenemos por aquí. Vamos a buscar una imagen. Aquí voy a seleccionar el plugin de Instalar Imagen. Que por cierto acabo de hacer un video relacionado a este plugin. Si quieres saber cómo instalarlo y cómo utilizarlo, les recomiendo que vean ese video. Y aquí voy a seleccionar, vamos a ver si me tira si tienen algún logo. Vamos a darle enter. Ok. Ahí los logos que tiran son de empresa. Vamos a ver cuál es esto. Déjenme utilizar lo que es Pixabay para ver si encuentro algún vector de logo. Vamos a ver. Vamos a entrar. Ok. Vamos a buscar uno. Vamos a seguir. Ok. Para que no se haga tan largo el video, vamos a utilizar este. Aquí lo tengo. Vamos a esperar a que cargue. Y ahí lo agregamos. Pero creo que este logo tiene el fondo. Vamos a cambiarlo por otro, que sería lo más recomendable. Vamos a cambiarlo. Y así quedaría mucho mejor. Vamos a seleccionar este. Ok. Formular el menú. Tenemos por aquí. Vamos a centralizarlo. Le quitamos esto de una vez. Y por aquí vamos a colocar el botón que va a activar lo que es el widget de Canva. Vamos a seleccionar la estructura. ¿Verdad? Por aquí. Y lo ponemos centro, que dé al mismo espacio. El botón vamos a cambiarle el color de fondo. Vamos a cambiar el título. Y en estilo vamos a cambiarle el color. Nos vamos aquí donde dice color. Y vamos a ponerlo en rojo y a pasar el cursor que sea de color azul. Esto simplemente para el tutorial. Bien. Ya lo que nos falta es agregar, o mejor dicho, sobreponer esta parte por encima, por debajo del menú. Para ello seleccionamos de nuevo lo que es el área de contenedor en avanzado. Me voy a dirigir a la opción que dice Z Index y aquí le voy a colocar un 1. Usted puede colocarle un 1, un 2, un 3, como usted decida. Porque lo que eso significa es que el área donde está el menú, el logo y el botón va a quedar por encima del área de donde está la plantilla. Así ya con esto listo, vamos a seleccionar la sección donde está esta área y en avanzado voy a deshabilitar la opción de márgenes y vamos a subir lo que sería la plantilla hacia arriba para que el menú forme parte de la misma, como están viendo en este momento. Vamos a esperar a que termine.
y lo voy a dejar en esa posición. El menú vamos a ponerlo en blanco para que sobresalte más. Vamos a buscar por aquí el color de texto, ahí lo tenemos en blanco. Y ya lo que nos faltaría, vamos a siempre guardar y publicar. Lo que nos faltaría es agregarle lo que es el off canvas del formulario de contacto a lo que es el botón. Lo seleccionamos. Y aquí nos vamos en enlace, vamos a utilizar la etiqueta que dice dinámica. Y dentro de la etiqueta dinámica vamos a buscar la opción de off canvas. Aquí la tenemos. Y en esta llavecita que ustedes están viendo aquí, le van a dar un clic y en seleccionar van a buscar el que ustedes han creado. Le dan un clic y aquí en acción tenemos dos tipos de acción, que es open, abrir, y lo que es cerrar. Esto significa es que si lo selecciono, para poderlo cerrar tiene que agregársele un pequeño icono para que pueda cerrar. Vamos a suponer aquí por defecto viene en open. Si yo quiero que no cierre, debo de crear otra opción y seleccionar la opción de no cerrar. Pero por el momento lo que nos interesa es esto, que abra, que quede open cuando le demos un clic. Ya con esto listo, le damos a guardar y vamos a previsualizar. Ya aquí tenemos la plantilla, vamos a darle un clic y aquí nos presenta lo que es el formulario de contacto, donde simplemente llenamos las opciones y lo enviamos. Si le damos un clic afuera, nos sale del formulario. Ahora yo lo que voy a hacer es que vamos a agregarle algunos efectos de animaciones. Vámonos aquí, esto lo hacemos rapidito. Aquí en animación vamos a seleccionar esta animación, le damos a publicar y aquí probamos. Y así se vería. Otra de las cosas es que en vez de que salga a la izquierda, lo voy a poner que me salga en el centro. Vamos a cerrar aquí y aquí lo ponemos en el centro. Le damos a guardar y probamos. Damos un clic y ahí lo tenemos. Ustedes también pueden crear lo que es esto es a la entrada y un efecto a la salida. Vamos a probar a ver de qué trata. Damos un clic y cuando le damos a salir se desvanece. Y así pueden ir probando cada una de las animaciones que les ofrecen. Por último vamos a probar esta. Vamos a hacer que la duración de la animación dure un poquito más. Vamos a ver. Y ahí se va. Vamos a cambiar esta. Esta simplemente lo que voy a hacer es que voy a aumentar la entrada de la animación. Voy a guardar. Ahí entró. Así disminuyéndola entra un poco más rápido, que eso es lo que busco. Ok, entró más rápido. Y ya con eso, muchachos, tendríamos todo listo. Así que en este video, como pudieron observar, utilizamos lo que es el widget de off canvas para lo que es la creación de un formulario de contacto que se active a través de un botón. Usted puede no tanto crear un formulario de contacto, como le expliqué al principio, podemos crear un menú vertical, podemos crear un área de visualización de imágenes, muchísimas cosas podemos realizar con lo que es el widget de off canvas. Así que espero que el contenido le haya gustado. Si es así, déjenmelo saber en la caja de comentarios qué les pareció, si tienen alguna otra alternativa o si quieren saber cómo lo podemos realizar sin tener la necesidad de utilizar lo que es la versión Pro de Elementor. También déjenmelo saber en la caja de comentarios para así hacerle un tutorial explicándole cómo lo podemos realizar.
Así que nada, muchachos, espero como siempre que nos sigan apoyando, suscribiéndose al canal. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase, activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Así que por el momento me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.